Queremos saludar también a quienes nos siguen en la transmisión, siguiendo este culto. Dios les bendiga también. Así que le voy a invitar que abra su Biblia en el Antiguo Testamento, en el hermoso libro de los Proverbios, capítulo 1. Los primeros 7 versículos vamos a tener. Una exhortación para esta mañana de domingo para cada uno de nosotros. Con mucha atención, entonces, seguimos lo que dice la palabra del Señor. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, frente a esto, hoy queremos hablar, y el título de este mensaje se llama Se ofrece sabiduría. Se ofrece sabiduría. ¿Quién quiere sabiduría? Ya, qué bueno. La palabra de Dios dice que si alguno tiene falta de sabiduría, y la verdad es que cuando Santiago en su carta dice esto, si alguno, pero hoy día deberíamos decir a todos los que le falte, porque yo creo que a todos nos falta sabiduría, pero veamos lo que dice Santiago. Si a alguno le falta sabiduría, pídala a Dios. Pídala a Dios, y Él, nuestro Dios, que es generoso, nuestro Dios que es dadivoso, dice que Él la va a dar abundantemente y no nos va a reprochar el que le pidamos a Él sabiduría. Porque sabe Dios que nos falta mucha sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? La sabiduría podríamos definirla en términos bíblicos como el conocimiento divino puesto en práctica. Puesto en práctica, puesto en obediencia. Es sabio aquel que escucha el consejo, que escucha la exhortación, que escucha la enseñanza y la obedece. Entonces, yo les decía a ustedes en una introducción al mensaje, frente a la vida necesitamos mucha sabiduría. Frente a las circunstancias de la vida, ¿qué decisiones tomar? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo proceder? ¿Cómo actuar frente a una situación? ¿Cómo proceder con mi propia vida? ¿Cómo encaminar mi propia vida? ¿Cómo llevar mi vida a lo correcto? Es obvio que necesitamos mucha sabiduría. Pero la linda noticia de hoy día, mis queridos hermanos y amigos, es que el Señor nos ofrece este don maravilloso que es la sabiduría. Bueno, Proverbios es el libro por excelencia de la sabiduría. No es que el resto de la Biblia no tenga sabiduría. Toda la Biblia es un compendio de sabiduría divina. Pero Proverbios se caracteriza más porque hay muchos mensajes, hay muchas declaraciones muy sabias que haríamos bien en atender si queremos llevar una vida bendecida. Entonces comienza el libro de Proverbios diciendo que son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. ¿Sabe usted qué es Salomón?
Escribió muchos proverbios. Dice Primera de Reyes 4, versículo 32, que Salomón compuso 3.000 proverbios y 1.005 cantares. ¿Ya? Miren, una cantidad maravillosa, 3.000 proverbios. ¿Y por qué escribió tantos proverbios? Pero vayamos primero, ¿qué es lo que es un proverbio? Quiero explicarlo para que lo entendamos. La palabra proverbio, la palabra hebrea para proverbio, que es mashal, tiene diferentes significados. Puede ser un discurso, puede ser una parábola, puede ser un dicho de sabiduría, puede ser una declaración. Los proverbios son pequeños discursos o disertaciones. Y los proverbios no son leyes, ni tampoco son ciertos códigos teológicos. Son pequeñas declaraciones que nos ayudan a vivir correctamente. No es que estos sean los únicos proverbios. Hay sabios en el mundo que han escrito proverbios, están los famosos proverbios chinos, están los proverbios africanos. La sabiduría del campo también da proverbios, ¿cierto? Usted habla con alguien del campo, una persona antigua del campo, y tiene mucha sabiduría y muchos proverbios, muchos dichos que son reales. ¿Cuál es la diferencia con estos proverbios que están aquí? Es que estos tienen inspiración divina. Dios los ha dado. Dios se los entregó a Salomón. ¿Y por qué digo que Dios se los entregó a Salomón? Porque acuérdense ustedes que una noche, cualquiera, como le pasa a usted y a mí, que se desvela, ¿cierto? Usted se ha desvelado en las noches pensando cómo lo voy a hacer aquí, cómo lo voy a hacer allá. A mí me pasa usualmente que me desvelo, cómo hacemos aquí en la iglesia, y empiezo a pensar allá y para acá y me desvelo. Salomón, lo más probable es que estaba desvelado porque recién había sido ungido rey y su preocupación era: ¿cómo voy a gobernar a un pueblo tan grande? ¿Cómo voy a hacerlo para guiar a un pueblo tan numeroso? Entonces estaba preocupado. Y el Señor se le aparece a Salomón en visión, ¿cierto? Y le dice el Señor: pide lo que quieras. El Señor le dio un cheque en blanco. Pide lo que quieras. Ya. ¿Qué haría usted si el Señor le dijera eso? Pide lo que quieras. Oh, esta es mi oportunidad para pedir la casa propia, pedir el auto, pedir trabajo, pedir aumento de sueldo, pedir que se me solucionen los problemas, pedir salud. Total, el Señor me está diciendo: pide lo que quieras. Por ahí alguien diría: te pido el iPhone 17, Señor, porque lo necesito. Pero miren lo que pidió Salomón. Miren lo que dice la palabra del Señor. Voy a resumir, por supuesto. Dice: ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven. Mire, yo soy joven, porque la juventud, una de las cualidades de la juventud es la falta de sabiduría, la falta de entendimiento, la falta de prudencia. Cuando somos jóvenes somos impetuosos, creemos que la sabemos todas y nos falta sabiduría. Y Salomón reconoció: yo soy joven. Para un cargo tan importante, yo soy joven. Y dijo: y no sé cómo entrar ni salir. Aquí estamos en presencia de un hebraísmo que quiere decir: no sé cómo proceder. No sé cómo actuar. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande. Y mire lo que dice, y aquí esto es maravilloso. Salomón dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo,
porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Mire, él habla de discernir entre lo bueno y lo malo. La sabiduría nos ayuda a discernir entre lo bueno y lo malo. La sabiduría divina nos ayuda a escoger qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque a veces vemos todo bueno. No, esto no me va a causar daño. Esto, no hay problema que haga esto, porque nos falta discernimiento espiritual, nos falta sabiduría. Por eso Él pide, dame discernimiento para escoger entre lo bueno y lo malo, entre saber lo que es lo correcto y lo incorrecto. Y dice también, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y mire lo que dice el Señor, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. A Dios le agradó. Y el Señor le dice, mira, yo te la voy a dar. Y en más dice, no me pediste riquezas, no me pediste la vida de tus enemigos, no me pediste largura de años o de vida. Por haberme pedido esto, yo te voy a dar sabiduría. Y en más, te voy a dar lo que no me pediste. Qué lindo. No sé si entiende. Porque agradó a Dios que Salomón pidiese sabiduría. Agradó al Señor. Y por eso Dios le dio tanta sabiduría que compuso más de 3.000 proverbios y 1.005 cantares. ¿Quién puede escribir tanta sabiduría? Solo alguien que la haya recibido de Dios. Y porque Dios es infinito en sabiduría. Los hombres nos creemos muchas veces sabios. Los hombres o el ser humano se cree muchas veces que las sabe todas. Y por eso uno de los proverbios dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Porque podemos equivocarnos. Pero cuando Dios nos da la sabiduría divina, podemos confiar en el Señor que estamos haciendo lo correcto porque Él nos ha dado la sabiduría que viene por su palabra. Entonces, lo primero que quiero decirle, Dios le dio sabiduría porque a Dios le agradó esta petición. Si hay una petición que a Dios le agrada de parte de nosotros, Señor, dame sabiduría, dame prudencia, dame discernimiento, dame entendimiento. ¿Sabe por qué? Porque a veces somos tan simples, y lo dice aquí el proverbio, que el simple ve todo lindo. El simple lo ve todo lindo, todo precioso. Y no sabe que hay una trampa mortal detrás de eso. Proverbios dice que el simple, es decir, el que no tiene sabiduría, va por el camino y no ve la trampa y cae. Pero el sabio arranca del mal. Pero a veces como somos tan faltos de sabiduría, no, todo es bonito, todo está bueno, todo está correcto. Y no es así. Salomón va a iniciar esto y ruego al Señor que el Señor vaya trabajando en nosotros para que nos nazca el deseo de pedir sabiduría a Dios. De que el Señor nos dé sabiduría. Porque repito, creemos a veces que la sabemos todas y que lo estamos haciendo re bien y nadie me puede decir nada porque soy sabio en mi propia opinión. Soy sabio según mi concepto. Pero el Señor nos habla de una sabiduría que viene de Él. Y a Dios le agrada que usted y yo le pidamos sabiduría. Especialmente si tú eres joven. Porque en la juventud carecemos de experiencia, carecemos de lo que es, lo que nos enseña la vida. Entonces cometemos muchos errores. Y nos creemos, ¿cierto?, los más inteligentes. Y no sabemos que estamos equivocados porque no sabemos discernir o diferenciar qué es lo correcto y lo que es incorrecto. Y miren lo que dice la palabra del Señor. Hay 7 acciones en los versículos que leí que me gustaría que usted las tomara, las meditara. El versículo 2 comienza diciendo, para entender.
Es decir, para entender algo. ¿Cuántas veces nos cuesta entender? Y nos craneamos la cabeza, no entiendo esto, no entiendo qué quiere decir esto, o no entiendo lo que Dios quiere, no entiendo la palabra de Dios, no entiendo lo que Dios me quiere hablar, porque nos falta entendimiento. Pero aquí dice, para entender, es decir, se abre una puerta del entendimiento, para ser alguien entendido. ¿Qué cosa? Para entender sabiduría y doctrina. Doctrina es enseñanza. Lo segundo es para conocer. Es decir, se abre una puerta del conocimiento. La primera puerta es la puerta del entendimiento. La segunda puerta es del conocimiento. ¿Conocer qué? Razones prudentes. Es decir, las razones que nacen de la palabra de Dios. Dios quiere que conozcamos los razonamientos que vienen de la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a entender a Dios? O lograr entender en parte a Dios, porque nunca lo vamos a lograr entender a Dios en toda su infinita sabiduría, porque nuestra sabiduría es finita. Pero ¿cómo podemos lograr entender algo o conocer a Dios? A través de la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios está revelado el Señor para nosotros. Está revelado el carácter santo, justo, piadoso, misericordioso de Dios. Y ahí podemos conocer al Señor. Y dice aquí, para conocer razones prudentes. ¿Sabe usted? Y le ha pasado a usted, porque me ha pasado a mí, hay veces que uno no entiende cómo Dios actúa, o por qué Dios actúa así, y por qué Dios obra así, y no la entendemos. ¿Sabe por qué? Porque no conocemos el carácter de Dios. No conocemos la obra de Dios que está en la palabra, y por eso ignoramos y por eso reclamamos y nos quejamos, porque no conocemos el carácter de Dios que está aquí en la palabra del Señor. Por eso yo te animo en el nombre del Señor a que hagas de la Biblia tu libro predilecto y hagas de la Biblia tu manual de vida. Porque si tú empiezas a leer, como nos decía nuestra hermana, y a estudiar la palabra del Señor, vas a ir conociendo a Cristo. Y si eres una persona nueva en la fe, y si eres alguien que está viniendo por primera o segunda vez a esta iglesia, y te has sentido bien, porque las alabanzas tocan tu vida, y el momento espiritual bendice tu vida, bien por eso. Muy bien, porque Dios nos hizo seres emocionales, pero nuestro conocimiento de Dios debe ir más allá de la esfera de las emociones. Nuestro conocimiento de Dios debe ser cabal, debe ser el correcto. Y aquí el proverbio dice, para conocer razones prudentes. Se abre la puerta del conocimiento. ¿Quieres conocer a Dios? Conócelo a través de la palabra de Dios. No sé, parece que no muchos quisieran conocerlo. Pero yo te digo lo que dice la palabra de Dios. Cristo se revela a través de las Escrituras. Y mientras más vas conociendo las Escrituras, la palabra de Dios, más vas conociendo al Señor. Y más vas conociendo tu vida y tu condición de pecador delante de Dios. Porque mientras no conozcas al Señor que está en la palabra, tú te ves bien. Tú te ves bien, tú te ves correcto, tú te ves bueno. Y como es la típica que muchos dicen, yo no he matado a nadie, soy bueno. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron. Mira, eso lo dice la Biblia. Entonces eso ya echa por abajo tu concepto de creerte bueno y de creerte una persona correcta. Porque mientras vas conociendo las Escrituras, conocer, te vas dando cuenta que más pecador eres.
Porque la Biblia me habla del Dios santo. No de un concepto de un Dios heavy. Porque para muchos Dios es un buena onda. Para muchos el caballero de arriba. El de arriba es buena onda. El de arriba me entiende. El de arriba me la deja pasar. Claro, porque no conoces razones prudentes. Lo tercero, se abre la puerta de la generosidad de Dios. Recibir. ¿Qué recibiremos? Miren, el consejo de prudencia. Para recibir el consejo de Dios, el consejo prudente. Miren qué importante es pedir consejo. Hay algunos que nunca piden consejo. Le echan para adelante nomás. Y después se pegan el porrazo. Dice, ¿por qué no pidió consejo? Siendo que la Biblia tiene la mayor consejería para nuestras vidas. Siendo que el Señor es el admirable, es el consejero del cual podemos recibir consejo. Y Dios va a usar a quienes Él ha puesto para apacentar su rebaño, para que te den un consejo bíblico. Siempre le pido al Señor, Señor, ayúdame, porque vienen los hermanos a pedirle consejo a uno, ayúdame a dar un consejo bíblico, aunque no le guste a la gente. Porque a veces la gente viene a pedir consejo y viene a pedir consejo y escuchar lo que ellos quieren escuchar. O vienen a pedir consejo cuando ya está, el pan ya se quemó. No vale mucho el consejo. Pero ¿sabe? El Señor nos aconseja no según lo que nosotros queremos escuchar, sino según lo que nosotros necesitamos. Y aquí dice, para recibir el consejo de prudencia, se abre la puerta de que tú seas aconsejado, de que tú seas guiado frente a una decisión que debas tomar, frente a un camino que debas escoger. ¿Qué hago? La Biblia abre la puerta de la consejería. Gloria al Señor. Y no tan solo de la consejería, se abre la puerta de la justicia, del juicio, de la equidad. Mire, estas virtudes nos hablan de lo que es justo, de lo que es correcto, de lo que es agradable y justo delante de Dios. Hoy día el concepto de la justicia, de la equidad y del juicio está trastocado, está dañado en el mundo, porque el mundo tiene una justicia según ellos, pero la justicia que emana de Dios justo y que vemos en la palabra de Dios es la correcta, es la que necesitas tú recibir y escuchar para que puedas vivir una vida justa, ecuánime y correcta. Miren, qué linda es la sabiduría, nos da todo esto. Nos da justicia, juicio, equidad, nos da un consejo de prudencia, nos da razones prudentes, nos da sabiduría, nos da doctrina. Lo cuarto, para dar sagacidad a los simples. Y esto está muy bueno. No sé cuántos minutos me quedan. ¿Qué es la sagacidad? Algunos dicen, la sagacidad es la astucia. No, el concepto hebreo no es astucia. La sagacidad significa en el hebreo el criterio, lo correcto. ¿A quién? A los simples. ¿Y quiénes son los simples? En nuestro español, una persona simple es una persona simple. Una persona que no se complica, ¿cierto? Sencilla. Eso en buen español. Pero usted sabe que en el hebreo, porque los proverbios fueron escritos en el hebreo la palabra simple, ¿sabe? Y esto yo lo he enseñado y ustedes me van a decir amén.
porque está en la palabra de Dios, el significado es alguien tonto. Alguien falto de entendimiento. Y la verdad que a veces actuamos tontamente. No se ofenda. Y no lo estoy tratando de tonto, no. Pero a veces caemos en la tontería. Y hacemos acciones y uno dice, la tontera que hice. Y uno dice, ¿cómo pudo hacer esa tontería? Pero ¿dónde estaba que cometió tal error? Porque somos simples. Pero aquí dice, para dar criterio, conocimiento correcto. Aquel que hasta es un poquito tonto, como dice un dicho, es tonto lo que dije, ¿no? ¿Cierto? Así una persona como que, por eso que aquí el simple, para él todo es bueno, todo es lindo. Oh, qué lindo esto. Oye, pero no estás viendo el engaño, no estás viendo la trampa. No, si esto es bueno. Es una persona simple, una persona que no tiene discernimiento, una persona que no ve la maldad. Ah, usted quiere que veamos maldad en todo. No, no se trata de ver maldad en todo, pero estamos en un mundo de pecado. Estamos en un mundo donde está el príncipe de las tinieblas y ha entenebrecido el entendimiento de los hombres. Entonces, para que salgas de esa simpleza, el Señor quiere darte esta sagacidad, te quiere dar esta prudencia, este criterio, te quiere dar esta sabiduría para que dejes de ser una persona simple que te engañen con todo. Porque hay personas que los viven engañando y les viven haciendo la misma trampa y vuelven a caer porque son simples y no se dan cuenta del error. Ahora, si usted se identifica con esto, no se preocupe, porque el Señor quiere darte esta sabiduría. Y dice también, para avanzando, y a los jóvenes, a ver los jóvenes que están acá, levanten su manito los jóvenes, a ver dónde están los jovencitos. Ya, los jóvenes se las saben todas. Porque yo también fui joven. Y yo decía, mi papá, ¿cómo aquí? Mi papá allá. Pucha, que le falta. Sí, porque yo me creía que la sabía. Y los jóvenes caen en eso. Creen que lo saben todo. Creen que el mundo es un mundo que se maneja según ellos. Pero querido joven, tengo que decirte que no es así. No te las sabes todas. Y no eres el más bacán. Y no eres el más capo. Tengo que decírtelo por la palabra del Señor. ¿Qué Dios tiene para ti, joven? Ahora, si ¿hay alguien que se crea joven? Ya, amén, ya. Yo me creo joven todavía. Y entonces esta palabra es para mí. ¿Qué tiene el Señor para nosotros los jóvenes? Tiene inteligencia. Oh, qué tremendo. Pero no la inteligencia de ser Mateo, de ser cierto cerebrito. No. Sino la inteligencia que está enlazada con la sabiduría de Dios para que tomes las mejores decisiones de tu vida, para que te conduzcas correctamente, para que actúes bien y veas la bendición de Dios sobre tu vida. Dios tiene para ti inteligencia y tiene también cordura, es decir, sano juicio, sensatez. ¿Qué es lo contrario a la cordura? La locura, la necedad, la imprudencia. Pero Dios tiene para nosotros, los jóvenes, cordura, sensatez, prudencia. Aleluya. ¿Cómo hacerlo aquí? ¿Cómo hacerlo allá? Y te voy a poner un ejemplo práctico. ¿Me convendrá este niño? ¿No? Dice la chica de la iglesia cristiana. Y el chico de la iglesia, ¿qué pasa si me relaciono con esta niña que es tan linda, pero no es cristiana?
Pero como eres joven, te dejas llevar. Pero Dios te dice, observa, analiza, actúa cuerdamente. ¿Y cómo voy a saber? La palabra de Dios tiene consejo para ti. Gloria a Dios. Ya, vamos avanzando. Oirá el sabio y aumentará el saber, porque también la sabiduría divina, mis queridos hermanos, no es tan solo para los simples, también para los sabios, también para los que tienen un nivel de inteligencia superior y son capos. También la palabra de Dios, la sabiduría es para ellos. Bueno, yo no estoy dentro de ese número, yo me considero una persona falta de sabiduría, pero si hay alguien aquí que es sabio, que es entendido, que entiende todo, y la verdad es que hay personas así en la vida que tienen eso, lo entienden todo clarito, les queda clarita la película, como se dice, pero el Señor dice, oirá esa persona y dice, aumentará el saber, aumentará la sabiduría, dice, y el entendido adquirirá consejo. Porque aunque lo entiendas todo, mi querido hermano, necesitas el consejo de la palabra de Dios. Nadie puede decir, yo no necesito consejo. Alguien una vez me dijo, yo no necesito consejo, pastor. Yo lo aconsejé y no le gustó el consejo. Yo le dije, yo quiero aconsejarte como pastor. No actuaste bien en esto, no estás bien. No lo necesito. Para eso a mí, mi esposa me dice las cosas, me dijo. Ya, qué bien que tu esposa te diga las cosas. Pero parecía que la esposa estaba coludido con él porque estaba actuando totalmente neciamente. Dije, yo te entrego este consejo. Porque él se creía entendido. Pero aquí dice que el entendido adquirirá consejo. Recibirá consejo. Aunque se crea entendido. Hermanos, que Dios les bendiga. No crea usted, el pastor es el más sabio. ¿Y quién aconseja al pastor? Bueno, tengo a mi esposa también que me da consejo. Pero tengo mi pastor que me aconseja. Yo tengo mi pastor que me aconseja. Y cada vez que me encuentro en una encrucijada, yo lo llamo. Mi pastor le digo, ¿cómo lo hago? Bueno, ustedes lo conocen, mi pastor Samuelito Grandón. Para mí es mi mentor y le pido consejo. ¿Cómo lo hago aquí, pastor Samuel? Porque él tiene más de 50 años de ministerio. Y un hombre con una sabiduría que el Señor le ha dado. Y él me dice, mira Mauricio, que me dice así, hazlo así, hazlo acá. O a veces me dice, no me había enfrentado a esta situación, me dice. ¿Pero qué dice la Biblia? Y tuve un consejero realmente que todavía lo extraño, que fue mi pastor Cristino Rubilar. Cada vez que necesitaba un consejo iba donde él. Mi pastor, ¿cómo lo hago? ¿Qué me dice usted? Y él me aconsejaba. Entonces yo tengo quien me aconseje. ¿Ya? Usted necesita consejo, porque no lo entiende todo y no lo sabe todo. No rechace el consejo de la palabra de Dios. No rechace la exhortación, la corrección que da la palabra de Dios. El entendido adquirirá el consejo. Por último, ya vamos a ir terminando. Para entender, nuevamente, para ser un entendido, para entender proverbio, es decir, para entender juicio, para entender declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios tiene una profundidad maravillosa en sabiduría. Sumérgete en la palabra de Dios. Yo siempre miro la palabra de Dios como un mar profundo donde uno se sumerge y no toca fondo, porque la palabra de Dios es viva,
Y tienes sabiduría, sabiduría, sabiduría. Y sabes que este mismo mensaje, si yo lo vuelvo a predicar el otro domingo, Dios va a tener algo maravilloso para tu vida. Gloria. Y si lo vuelvo a predicar otro domingo más, nuevamente el Señor tiene algo que decirte, porque la palabra de Dios es viva y es profunda. Aleluya. Por eso amo la palabra de Dios. Por eso amo lo que Dios dice en su palabra. Y por eso amo lo que el Señor tiene para mi vida. Dice palabras de sabios y sus dichos profundos. Porque no tan solo basta con conocer, hay que entender para obedecer. Hermanos queridos, por eso dice, oirá el sabio. Y usted sabe que en el hebreo oír es oír para obedecer. Porque podemos llenarnos de puro conocimiento de la palabra de Dios. Y puedo ser, desde Génesis a Apocalipsis, un teólogo. Pero si ese conocimiento no me lleva a la obediencia, me transformo tan solo en un receptor de información. Pero la palabra de Dios es más que información. La palabra de Dios es Cristo, sabiduría de Dios para tu vida. Y termina diciendo, es como que esta parte comienza de atrás para adelante, porque el versículo 7 va a dar en la clave de esto. Quiero que ponga atención un par de minutos. ¿Dónde comienza el camino de la sabiduría? ¿Dónde comienza el ser sabios? En el temor a Dios. Si yo no temo a Dios, pero me sé la Biblia de tapa a tapa, no soy sabio. Porque solamente estoy adquiriendo información y no estoy estudiando la palabra de Dios con un corazón de temor, con un corazón humilde. Yo siempre le digo a los estudiantes en el seminario, ustedes están aquí para no adquirir información. Ustedes están aquí para conocer al Señor por la palabra. Y estudien la palabra con humildad. Tengan un corazón humilde. Porque el día de mañana, cuando ustedes se gradúen de su bachiller o su diplomado, no tengan una actitud altiva. Ahora yo soy un teólogo. Nadie me enseña a mí. Sé más que el pastor. Y puede ser que llegues a saber más que el pastor, y gloria a Dios, y quisiera que todos supieran más. Pero esa no es una actitud humilde. ¿Dónde comienza el camino a la sabiduría? ¿Ustedes dijeron que querían sabiduría? ¿Y a dónde comienza el camino? Porque este es un camino largo. Comienza teniendo temor de Dios. ¿Y qué es el temor de Dios? Especialmente para mis hermanos nuevos. ¿Qué es temer a Dios? ¿Qué es no temer primero? Es temer a Dios, no es tenerle miedo. Yo siempre digo, Dios no es un ogro. Dios no es alguien, un espanto. Dios es un Dios justo, santo, pero también es amor. ¿Qué es temer a Dios? En palabras simples, porque puedo hablarle un concepto teológico, pero quiero hablarle en palabras simples. Temer a Dios, primero es respetar el nombre de Dios. Respetar el nombre y la persona de Dios. Ser reverentes delante de Él, guardar reverencia ante su presencia. Si entendiéramos lo que es temer a Dios, no seríamos irreverentes muchas veces. Y no tomaríamos el nombre de Dios en vano. ¿Cuántas veces tomamos el nombre de Dios en vano y el Señor para allá, el Señor para acá, y nos burlamos y nos reímos? Eso no es tener temor de Dios. Y lo tercero y lo más importante, que nace de la reverencia y del respeto a su nombre, es obedecer a Dios. El que es temeroso de Dios, le obedece a Dios. Porque sabe quién es Él, lo está conociendo, entiende quién es Dios y ahora lo va a obedecer. No por miedo,
No por miedo, sino por amor. Eso es temer a Dios. Ahí inicia el camino de la sabiduría. Y mientras más temeroso de Dios seas tú, más vas a querer conocer a Dios por la palabra y más sabiduría de Dios vas a recibir. Miren qué simple, miren qué sencillo. A veces creemos que esto es tan enredado. No, es lo más sencillo. ¿Quieres ser sabio? Teme a Dios. Guarda su palabra y recibirás sabiduría de Dios. Eso es temer a Dios. Hoy día quizá muchos no temen a Dios y por eso son irreverentes, son irrespetuosos y menos obedecen a Dios. Pero el que teme a Dios ha iniciado el camino de la sabiduría. Y termina diciendo que los insensatos, los que no son sabios, desprecian la sabiduría, la miran en menos, no la quieren, no, les da igual, la desprecian y desprecian la enseñanza. Si tu corazón tiene esto, que desprecian la sabiduría, desprecian la enseñanza, no te interesa, no te importa aprender, no te importa conocer, no te importa conocer a Cristo por su palabra, entonces ve lo que dice la palabra. ¿Eres sabio o eres un insensato? Aquí lo dice, los insensatos desprecian la sabiduría y desprecian la enseñanza. ¿Y cuál es la consecuencia de esto, mis queridos hermanos? Y ya estoy cerrando el sermón. ¿Cuál es la consecuencia de despreciar la sabiduría? Miren lo que dice el versículo 29 de este mismo capítulo. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Versículos 29 al 32. Son las consecuencias de despreciar la sabiduría. Al final, el camino de eso es tu perdición. Estarás hastiado, serán hastiados de sus propios consejos. Es decir, no vas a querer nada. Y además, te echarás a perder, dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría. Pero yo sé que el Señor te ha hablado en esta hora. Y tú no quieres menospreciar la sabiduría ni la enseñanza. Y quiero terminar con algo bonito. ¿Cuál es el resultado de temer a Dios y querer su sabiduría? Versículo 33 de este capítulo magistralmente lo dice. Mas el que me oyere, aquí está hablando el Señor, el que me oyere, habitará confiadamente. Mira, qué lindo. Por eso yo le decía, se nos vino marzo. Y estás temblando y tienes miedo de lo que venga el futuro. Pero aquí la palabra de Dios dice, si tú oyes al Señor, le obedeces, le temes, habitarás confiadamente. ¿Qué es habitar confiadamente? Señor, no importa lo que pase. No importa que haya guerra. No importa que haya esto o lo otro. Confío en ti, Señor, que tú estarás conmigo y me guardarás. Habitarás confiadamente. No tengas miedo del futuro. No tengas miedo del presente. No tengas miedo de lo que te está sucediendo. Si haces lo que hoy el Señor te ha hablado, porque dice, más el que me oyere para que obedezca, habitará confiadamente. ¿Has visto tú a esos hermanos que tienen una paz maravillosa en su corazón y caminan tranquilamente y reflejan a Cristo en su vida? Y reflejan al Señor porque están confiados de que el Señor está con ellos, porque están obedeciendo a Dios. Pero cuando no obedeces a Dios, tu vida es una tormenta. Tu vida es un de aquí para allá, andas confuso, no hayas qué hacer, das palos de ciego porque no estás temiendo a Dios y no le estás obedeciendo. Más el que oyera al Señor, y hoy el Señor nos ha hablado,
¿Quieres obedecer esta palabra de Dios? Habitarás confiadamente y vivirá tranquilo. Aleluya. Vivirá tranquilo. De repente hay hermanos que aquí sí, hermano, chavo, tranquilícese. Viva tranquilo en el Señor, viva confiado en el Señor. No, es que allá esto, lo otro. Viva tranquilo, sin temor del mal. Que el Señor bendiga esta palabra. El que me oyere habitará tranquilo. Habitará confiado, sin temor, sin miedo de lo que pueda pasar. Que el Señor te bendiga. Dios bendiga esta palabra. ¿Quién quiere la sabiduría de Dios? Él le está ofreciendo en esta hora. Él ofrece sabiduría. ¿Puedes pedirle a Dios en esta hora sabiduría? Y vamos a pedir al Señor que nos dé sabiduría. ¿Cómo lo hago aquí, Señor? ¿Cómo lo hago allá? Dios te dará sabiduría. Y para que estés tranquilo. Amén. Póngase en pie, por favor.